¿Cómo andas, Juan? Buen día. Muy bien. ¿Tengo que hacer algo de rock o el tema que habíamos quedado? Vos sos rock and roll, como dicen los rockeros. Yo tengo una foto que cada tanto la cuelgo en Twitter para ver si me consigo algún seguidor más con ¿cómo se llama? El de los Rolling Stones. Mick Jagger. Jagger. Ubico perfectamente Sí. Vos en tu condición de embajador, ¿no? En Claro, Buenos Aires. Claro, porque él había sido compañero de estudios del embajador en Londres, entonces, terminado el concierto, hizo una cosa muy pequeña, no para el grupo, sino para él como ex compañero de college, e invitó a muy poquita gente, y bueno, esa es mi parte rockera. Bueno, y hablando de tu parte, tu condición de ex embajador, por un lado, pero además, bueno, hombre de este programa, en tu condición de columnista de análisis internacional, a mí me parece que se impone que hagamos referencias a lo que está pasando en Argentina en este momento crítico. Esta es una opinión, admito. No solo desde la perspectiva económica, creo que se insiste mucho en eso, y está bien que eso ocurra, porque eso va. Pero hay también lecturas políticas muchas que hacer, ¿no? Sí, yo de la parte macrométrica, econométrica, preferiría ni opinar, porque yo tengo un diploma en economía, pero no estoy en condiciones de evaluar. El economista Aldo Lema, igual te digo vos, y le recuerdo a la gente que va a estar conversando con nosotros en minuto nada más. Bueno, en realidad yo sabía, me había dicho, sí. razón de más por la cual no quiero meterme en la parte técnica. Ahora, él considera, estoy seguro, como economista, que no se puede manejar la parte técnica sin una dosis de manejo político importante. Porque una de las tragedias más grandes que está viviendo la Argentina es precisamente la crisis de credibilidad. Es más, yo creo que no hubo una manifestación de repudio enorme porque la gente quedó como choqueada. Creo que la puede haber hoy o mañana. Pero cuando distintos canales de televisión, algunos pro gobierno, paraban a la gente por la calle, la gente ponía cara de miedo. El propio presidente Macri en su discurso dice: la gente tiene mucho miedo de lo que está pasando. Entonces, el manejo político de esto tiene que ser un manejo que trate de devolverle la credibilidad a un presidente al cual la gente ya no le cree. Esto no lo digo yo solo, lo dicen las encuestas y de alguna manera lo dice él mismo en su discurso. Creo que lo primero que tiene que hacer el presidente, desde mi punto de vista, es evitar que lo que suena allá papelonesco, quitarlo del medio. Yo recuerdo clarito cuando la diputada Elita Carrió dijo: a ver si me entienden bien, y utilizó curiosamente una expresión de un republicano que era George Bush padre, cuando dijo: read my lips, no more taxes. Lean mis labios, no van a haber más impuestos. Lean mis labios, dijo. No va a subir el dólar de 23,10, que es el ajuste del dólar con la inflación. Punto. No va a haber más sorpresas ni más novedades. El dólar ayer subió a 41.10, pero en ningún cambio se vendía por debajo de 43 pesos. Entonces, yo digo, Elita Carrió tiene que callarse la boca un tiempo. Yo no digo ni siquiera que pida disculpas, pero las primeras horas previas al discurso de Macri, aparece Elita Carrió haciendo declaraciones, diciendo que ella no es ninguna cobarde, que va a seguir que los que no apoyan al presidente son cobardes, ya es el estilo de el que no piensa como yo, hay que descalificarlo. Se reunió media hora, ella tiene un estilo muy monopersonal, entonces yo le dije al presidente y le comenté a Macri, le dije: mira, entre las cosas que dice, está en el ABC de lo que no se puede decir en un país donde hay incertidumbre económica, financiera y política, anímica. Dijo: yo le pregunté a Macri hoy de mañana, esto media hora antes del discurso, ¿no? Yo le pregunté a Macri hoy de mañana: ¿vos querés salir de acá en helicóptero o querés entregarle la banda presidencial a tu sucesor? Es decir, salió contando que habían considerado una posibilidad. Helicóptero en Argentina tiene un simbolismo, porque claro, es como se fue de la Rúa, es como se fue Isabel Perón. Entonces, estuvieron considerando que puede haber un golpe de Estado, y lo cuenta a la televisión. Que no se rodee más de ese tipo de gente.
Y su estilo comunicacional a mí me impresionó mucho. Es decir, él dice en determinado momento, ¿ustedes creen? Esto es textual, porque lo he estudiado mucho y lo he escuchado varias veces el discurso y he escrito artículos, no es más o menos, es textual. Dice, ¿ustedes creen que a mí me gusta salir a dar estas noticias? ¿Ustedes creen que a mí me hace feliz dar estas noticias? Se pone la mano en el corazón y dice, lo que pasa es que les estoy hablando con el corazón, o sea, les estoy diciendo la verdad. En primer lugar, a mí ya me preocupa un presidente que cree que todo lo que le diga el corazón es verdad. Ya eso me genera, pero bueno, como es lo de menos, dejémoslo. Pero ¿qué quiere decir? Que todas las veces que habló antes y que dijo que esto no iba a pasar, ¿no habló con el corazón o el corazón le mintió? Es decir, es una frase que genera, digamos, una falta de certidumbre argumental muy fuerte, ¿no? Hay sobre algunas otras frases del discurso comentarios de los más variados. Un psicólogo de Página 12 sacó un comentario analizando semióticamente algunas expresiones desde el punto de vista técnico, entonces sería bueno preguntarle al Curi, donde dice que cuando él dice esta es la última mala noticia que doy, cuando todo el discurso previo anuncia que van a seguir las malas noticias, que es una manera de decir que cuando haya más malas noticias renuncia. No es mi opinión, pero lo leí en Página 12, parte un experto en comunicación que dice, él no está diciendo, porque si no la frase contundente es, no van a haber más malas noticias, aunque todo el discurso preanuncia que van a haber más malas noticias. El mismo Macri dice que va a haber más pobres. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Por definición, esa es bueno, se supone que esa para todo el mundo es una mala noticia, ¿no? Para todo el mundo, no solo para los que van a ser pobres. Claro, ¿no? Digo se supone porque... Y en un país que ya tiene un 30% de pobreza. La tercera parte de la población de Argentina prácticamente vive en situación de extrema pobreza. Luego el presidente explica las razones por las cuales él no habló de esto antes, por las cuales... Y lo que dice es, calculé mal, me equivoqué. Hice un análisis equivocado de la situación. Cuando yo creí que esto se podía arreglar sin medida shock, no subestimé la gravedad de la crisis. Las primeras medidas que anuncié en shock no resultaron suficientes porque subestimé la dimensión de la crisis y entonces tuve que ir al fondo. Pero pocos minutos después que deja de salir al aire el discurso, se anuncia, no él, pero sí oficialmente la Casa Rosada, que se iniciarán conversaciones con Donald Trump, que lo llamó rápidamente por teléfono además, para incluso acordar la visita y la agenda. Además, Trump va a ir a Buenos Aires antes de fin de año con el motivo de la reunión del G20, y acordaron entonces tener algunas reuniones bilaterales para pedirle otros 50 palitos más a Estados Unidos, porque no alcanzaría para cubrir las necesidades del ajuste, el préstamo con el fondo. Déjame contextualizar esto último que decís con información que llega desde Argentina. Cito como fuente la portada de diario El Clarín. Portada de diario Clarín, no el sí. Clarín. Reunión en Washington, avanza la negociación con el FMI, pero habrá que esperar unas semanas para el nuevo acuerdo. Esto lo dice, repito, diario Clarín. La Nación subraya, Duhovne, el ministro de Hacienda, ministro de, no le llaman de Economía, le llaman de Hacienda, ¿no? Creo sí, de Hacienda. Duhovne y Lagarde dijeron que hay avances para el acuerdo. El gobierno avanzó con el fondo en la reforma del acuerdo vigente por $50.000 millones. Y Página 12, a propósito del mismo tema, destaca, Duhovne reconoció que el nuevo acuerdo con el fondo demorará de 2 semanas a un mes,
Los argentinos tienen que tener paciencia. Esta es la frase textual del ministro. El ministro de Economía, dice página 12, se reunió en Washington con la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, en el inicio de las negociaciones por un nuevo convenio con el organismo. El recibimiento fue frío y le anticiparon que llevará tiempo. Sí, Lagarde, el ministro, estaba ya en Estados Unidos durante el discurso, ¿no? O sea que, de alguna manera, no sé qué va a pasar, pero de alguna manera, el no descartar la hipótesis de pedir otro tanto, similar al que presta el fondo a la Reserva Federal de Estados Unidos, no necesariamente, no es en sustitución de lo del fondo, es además de lo del fondo. O sea que también le erraron cuando le fueron a pedir al fondo. Ahora, esto, por ejemplo, que ha sido el centro de la polémica, que son las políticas recomendadas por el fondo y todo, mucha gente, la reacción inmediata al discurso de Macri, a nivel de prensa, bueno, yo me pasé ayer haciendo zapping, yo creo que no hice muy poca cosa. Fui después a un homenaje muy lindo que me emocionó mucho a la querida doctora Alba Roballo, que cumpliría 110 años. Pero la negra Roballo, ¿no? La negra Roballo. Gran poeta, además. Gran poeta. Yo tengo los libros de poesía de la negra y tengo un anecdotario. Contémoslo para los más jóvenes. Mujer de la política. Bueno, esto ya implica, por solo hablar de las fechas, una de las pioneras, en el sentido de que cuando no era... Si ahora todavía el Uruguay tiene retrasos en la materia, imagínate décadas atrás, ¿no? La primer ministro de Estado de América Latina. Y justamente en un gobierno del Partido Colorado. Ella era colorada, ballista. Sí. Y después se suma y forma parte del Frente Amplio, ¿no? Y después cuando se transforma en la primer mujer, sin quererme ir del tema... Cuando se transforma en la primera mujer en ser ministra, con lo cual ya pasa a integrar la historia de América Latina, y después, bueno, cumple otra cantidad de roles muy importantes. La unía, quiero decirlo también, una amistad entrañable en la diversidad, porque polemizaban a veces durísimamente, pero la unía una amistad entrañable con Wilson, mi padre. Claro, me imagino. Sí. Incluso hay una interpelación donde ella lo interrumpe. A mi viejo no le gustaba que le interrumpieran las interpelaciones. ¿Cómo era? Ella se lo dio. Y le dio, era contra un ministro de su partido, y ella le dio un remate tan grande a lo que venía diciendo mi viejo, que Wilson dijo: señor presidente, me faltaba media interpelación, pero después de las palabras de la doctora Roballo, la doy por concluida, ¿no? Así se hacía política antes, ¿eh? Bueno, pero perdón que me fui por las ramas, pero quise decir con esto que, salvo eso que era una cita ineludible, me dediqué a hacer zapping, bueno, vi el discurso en directo, después seguí las noticias al día siguiente, etcétera. Y hay también varias cosas curiosas, ¿no? Cuando Macri anuncia, que parece ser una imposición del fondo, el restablecimiento de las detracciones a la carne, que ya habían habido manifestaciones públicas importantes de productores y sobre todo de vendedores minoristas. Cuando anuncia las detracciones a la carne, él dice algo que un presidente no puede decir salvo que en la otra mano tenga la renuncia. Otra que helicóptero. La renuncia. Macri dice: ¿se dan cuenta lo que es para mí anunciar que voy a poner detracciones en la carne cuando es una medida que me parece mala, contraproducente y en la que no creo? Pero si es mala, le parece contraproducente y no cree, él no puede decir como presidente que la va a imponer, ¿no? Perdón, porque acá el símil sí cabe. La doctora Roballo, siendo la primer ministra mujer de América Latina, el día que se impusieron las medidas prontas de seguridad, renunció. Entre la trascendencia del cargo que ocupaba, desde donde podía hacer cosas, a la dignidad, optó por la dignidad. ¿Cómo un presidente va a decir: les estoy anunciando esta medida en la que yo no creo, que me parece contraproducente y mala y que va contra mi visión de la política económica? ¿Qué está diciendo? Pero además fue una medida, lo que pasa, quizás ocurren tantas cosas con tanto vértigo que quizás ya nos hemos olvidado, pero fue una medida parteaguas de la primera administración de Cristina Fernández, cuando las coloca, en realidad las aumenta,
y se armó aquel fenomenal lío con el así llamado campo, que muchos entienden que ahí empezó a visualizarse, profundizarse y ya nunca más recuperada la famosa grieta de la que se habla tanto. Lo interesante es que desde la perspectiva política y del relato y del discurso de los hechos, justamente acciones como esa, después es más, yo recuerdo que se especulaba que Cristina no iba a terminar el mandato. Recuerdo, sí, claro. ¿Cómo se llama este periodista famoso que hacía dupla con Neustadt, que es abogado? Grondona, Mariano, ¿no? Diciendo, ¿y vos pensás que llega al final? En programa, y los dirigentes del campo, recuerdo que sonreían. Bueno, yo no lo había querido decir, pero Sí. huelga decir, no debería decirlo, y sin embargo estamos tan mal de la cabeza en algunos aspectos que me siento en la obligación de decirlo para que no tengo simpatías por la señora. Sí, claro. No tengo subrayadas simpatías, está claro. No hay que plantear esa dicotomía. Yo desde la cabeza uruguaya republicana decía, ¿pero qué está diciendo esta gente? Era, bueno, ¿la vamos a dejar o no vamos a dejar que termine? Bueno, terminó y además gana la otra, ¿no? Seguro. O sea, termina y además gana la otra. Esa es harina a otro costal. Pero, y ahora se está aplicando lo que justamente sirvió como parteaguas para a la corta o la larga acumulación de fuerzas políticas. Yo no quiero ser como estos zurdos, populistas, peronistas, chorros, corruptos y cuánto más. Y ahora hago lo que hacen ellos. Dos comentarios finales para mantenernos dentro del tiempo estipulado. ¿Me da para dos comentarios finales? Sí. Primer comentario final. Macri, en su discurso, transmitido además hasta en un lenguaje corporal contraproducente, triste, caído, etcétera, lo que está reconociendo con todas estas frases, no reconociendo, lo que está explicitando es: yo le trasladé la conducción económica del país al Fondo Monetario. A mí no me pidan, si dice yo no estoy de acuerdo, me parece horrible, creo que es contraproducente, pero lo voy a hacer porque me lo pide el fondo, pues está diciendo el gobierno argentino lo ejerce el fondo. Segunda cosa, eran 3 los puntos finales. Segunda cosa, no hace ningún anuncio. Es un discurso simplemente para preparar psicológicamente a la gente a que vienen tiempos peores. Diciendo no vienen tiempos peores, lo que está haciendo es preparando psicológicamente a la gente para que sepa que vienen tiempos peores. Porque ¿qué anuncio político hizo? Que el Ministerio de Cultura se va a llamar Educación y Cultura, que el de Trabajo va a depender del de Hacienda, que el de Hacienda va a pasar a integrar también, que el de Obras Públicas no va... Y además hasta eso, que es simplemente un organigrama, porque los que dejan de ser ministros pasan a ser secretario de Estado, que allí en Argentina quiere decir más o menos lo mismo. Pero hasta simbólicamente creo que mal elegido ese organigrama sí que hace, porque ¿cuáles son los ministerios que desaparecen como ministerios? Aunque tengan iguales competencias, no importa, pero ¿cuál es la señal? Desaparecen Trabajo, Salud Pública y Educación. ¿Sí? Los 3 temas que más importan a la opinión pública. Yo hubiera hecho al revés, hubiera puesto a los otros ministerios, si quería achicar de 20 a 10, abajo de. Pero en realidad el anuncio es... Y agregás, porque imagínense que Trabajo y Salud no los podemos sacar, ¿no? Claro, mucho más en este momento. En este momento son los 3 temas fundamentales. Bueno, los 3 temas fundamentales dejaron de ser ministerio. No hay más ministro de Trabajo, no hay más ministro de Salud, no hay más ministro de ¿cuál me olvides? El Trabajo, Salud. Y para ahora me transmitiste la duda a mí también. Bueno, el otro. Estamos con algunos años de más. Entonces yo algunos menos que vos. Igual con mayores estragos, puede ser, pero menos, ¿no? Pero, y educación era el otro. Entonces, digo, el discurso solamente se puede explicar impuesto por el fondo. Pero ahí ocurren 2 cosas que creo que pasaron demasiado apercibidas. Una, yo la leí, no es una idea original mía, la leí de un psicólogo alemán de apellido, no de nacionalidad, sino alemán, en página 12. Está colgado, se puede googlear.
página 12, psicólogo alemán, discurso de Macri, donde él hace un análisis ni economista, ni económico, ni politológico, psicológico. Y él dice que fue una despedida de Macri. Porque Macri termina sus palabras, o sobre el final de sus palabras dice, prometo que no voy a volver a dar malas noticias. Pero todo el discurso era, se vienen peores noticias. Entonces él analiza qué quiere decir. ¿No van a haber más? Lo debió de haber dicho con más contundencia. Había sostenido lo contrario antes. O cuando lleguen más malas noticias me voy. Para terminar, un brevísimo comentario te pido acerca de... Hay una alusión, la hizo el presidente de la Nación y le hizo también su ministro de Hacienda, a cómo encontraron el país, ¿no es cierto? Y a ese hecho le suman nuevos datos o hechos presuntamente vinculados a problemas de corrupción, ¿no? A actos de corrupción que presuntamente estuvieron protagonizados por integrantes o allegados al anterior gobierno. Bueno, yo diría que para juzgar el discurso de Macri eso no importa, porque cuando tú aceptas una candidatura a la presidencia es porque te crees en condiciones de que la gente viva bien y de cumplir tus promesas electorales. Entonces, la situación que él ya venía denunciando, el mundo se ha llenado de la frase esa famosa que es como una varita mágica para lavarse las manos, la herencia maldita. Ahora, la herencia maldita tiene un límite, ¿no? Él hace 2 años que es presidente, anunciando que el problema se soluciona gradualmente y no con política shock. Y después dice, me equivoqué, calculé mal, no me dio la cabeza para darme cuenta de la gravedad de la situación, no escuché los consejos que me dieron y no quise aplicar política shock. Entonces ahora aplico las políticas shock más grandes de la historia del Fondo Monetario con América Latina. Esto es un dato objetivo. Y la cereza del postre, uno dice, todo esto que a mí me avala un poco, por lo menos me hace leer con mucho respeto el análisis del psicólogo alemán, cuando termina a la media hora o los 45 minutos no más, el Fondo Monetario dice, comenta, no es una declaración escrita, pero sí a través de su vocero en Washington, que el discurso del presidente Macri fue inoportuno, insuficiente e inconveniente. Quiere decir que ni siquiera fue a pedido del fondo. O el hombre se está despidiendo, o el hombre se le fue la situación de las manos completamente. Bien, dice, bueno, saludos para Juan Raúl, mandan por aquí. Hola, saludos a Juan Raúl. Alguien me pregunta si estás de viaje, se ve que está como, no coincidió, pero ya volviste hace unos 3 semanas. Sí, estuve en Curitiba, pero estuve 2 días. Sí. Y después sobre finales de septiembre. Implicó cambio en nuestro encuentro, ¿no? No sé por qué. Finales de septiembre sí, voy a hacer un viaje primero porque ahora me dedico a dar clases y escribir notas, etcétera. Y me han contratado a la Universidad de Virginia del Norte para dar algunas clases sobre el tema de refugiados. Pero además lo adelanté un par de días porque la bola, tú conoces al otro galardonado, Joe Eldridge, que ha estado incluso en estudio. A ambos la bola, al cumplir este año 40 años, éramos 4 gatos locos y hoy es un edificio de 20 pisos, le va a rendir un homenaje con un premio de derechos humanos a sus 2, en realidad éramos 3, pero uno falleció, a sus 2 fundadores sobrevivientes, que sí que voy a ir a raíz de eso un par de días previos a Washington. Perfecto, bueno, pero Juan, falta para eso, ¿no? Juan, y te vas a ver hoy con el querido amigo, ¿no? Sí, me voy a quedar en la casa de él. Sí. Bueno, muy bien. Bueno. Me avisó, dicho sea de paso, que no es en el basement, ¿cuál era? Sino en el 3er piso. ¿Y qué fecha me dijiste? Estoy viajando el 18. 18 de septiembre. Sí. Perfecto. Pero me avisó, me dijo, mirá que es 3er piso, vení lo más flaco que puedas.
No es más en el basement, es en el tercer Y le dijiste, piso. iré flaco para volver con más kilos. Para tener margen para volver con más kilos. Bueno, muchas gracias, Juan Raúl. Buena semana. Nos reencontramos el miércoles próximo, ¿sí? Nos reencontramos el miércoles. Ya volvemos con La Mañana en Camino.